Ya estamos de nuevo por aquí en la sesión de tarde de los miércoles, como siempre, con la taza de Monobar Wild. Probablemente volveré algún día a este podcast de Monobar. Hola a los que llegáis, otra vez el segundo live del día. Sabéis que hacemos uno por la mañana a las 10 y otro a las 8 los miércoles. El resto de días a las 10. Y estamos aquí como siempre para hablar de psicología. Vamos a ver. Vale, son casi las 8, estamos a punto de empezar. Ya sabéis que estamos aquí para hablar de psicología, para que hagáis todas las preguntas que queráis. Yo soy psicólogo, el que no me conozca. A ver. Vale, ya tenemos alguna pregunta por aquí. Son las 8 en punto, así que nada, empezamos. Hola, Javibati. ¿Cómo sabemos que una persona nos quiere de verdad? ¿Cómo sabemos que una persona nos quiere de verdad? Interesante. No lo sé. Déjame que reflexione. Entiendo que también muchas veces la felicidad pasa por al menos no tener malestar. Si con la persona, a pesar de esas creencias de que con la pareja parece que hay que pelearse si no es una pareja, yo creo que una pareja con la que no te peleas, para empezar, con la que solucionas los problemas, los resuelves, los hablas con asertividad, etcétera, creo que es una pareja saludable. Pero claro, eso no significa que nos quiera de verdad. Habría que definir quizá qué es el amor, ¿no, Javi Bati? Primero para hablar de qué es eso de querer de verdad. ¿Qué es el amor para ti? Se ha estudiado el amor desde diferentes puntos de vista. Stenberg, por ejemplo, estudió las diferentes partes o las diferentes formas del amor, el amor pasional, el amor colaborativo o ese amor eran tres, el colaborativo, el pasional y el compromiso o algo así. Y bueno, era una perspectiva interesante, un intento de hacer científico algo que es difícil. Ah, vale, sí, porfa, quiero escucharte. Mira, dice Marza. 11. Dice aguantar, el amor es aguantar. Muy buena. A ver, yo creo, a ver, yo sinceramente voy a decir, aparte de, bueno, de ese aporte, ese intento de aportar lo científico, yo siento que estoy enamorado de mi mujer, yo estoy casado y yo creo que estoy enamorado y creo que ella está enamorada de mí. Porque, por ejemplo, eso, yo no tengo grandes discusiones con ella. Estoy muy tranquilo. No, yo, por ejemplo, no siento celos, etcétera. No tengo miedo a que me deje y esas cosas. Tengo una confianza en mí mismo, aparte, muy saludable. Tengo la autoestima alta. Es decir, no tengo miedo a perder, por ejemplo. Y eso no quita que yo la quiera muchísimo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que son esas partes, ¿no? El compromiso, por un lado, cuando la venda cae, o te engañas a ti mismo o te conformas. Bueno, es una visión un poquito más negativa, claro, y no pasaría nada realmente. Si al final resulta que yo veo que no, que estaba engañado, ¿no? Que ella, bueno, que por ejemplo ella me engaña a mí, ¿no? Por ejemplo, porque no soy celoso y ella, digamos que eso le abre las puertas, por así decirlo, y ella me es infiel, ¿no? Realmente yo eso no tendría por qué tomarlo como algo, como un ataque hacia mí, sencillamente tendría que aceptarlo y tendría que, claro, con la autoestima alta, por supuesto, si no es imposible, tendría que tomar la decisión de que se ha acabado y ya está. Una persona con la autoestima baja no llega a esa decisión, que es algo de lo que hablábamos el otro día, de la dependencia emocional. Alguien incluso que ha sido atacado de esa manera a su autoestima o a sus valores más bien, incluso persiste en estar con una pareja porque, bueno, pues que se siente dependiente. Claro, eso no es lo que considero yo amor, por ejemplo, ¿no?
yo creo que el amor, a diferencia del amor incondicional que se le tiene a un hijo, yo también soy padre, tengo una hija, aparte de ese incondicional que se tiene a un hijo, que se tiene siempre, que se tiene pase lo que pase, no es lo mismo con una persona, con una pareja me refiero. Porque no es para, no es a pesar de todo. Yo creo que es si los dos coinciden con los mismos valores y se respetan esos valores, entonces, bueno, pues existe ese compromiso, esa parte del amor que es el compromiso. Evidentemente tiene que haber la parte sexual, la parte... Ay, gracias. Tiene que haber también la parte sexual, la parte pasional, que es este reflejo de este modelo de Stenberg, que no podemos ser tampoco demasiado poéticos y pensar que eso no importa. Sí, importa muchísimo. Y por eso, por ejemplo, las parejas que tienen muchos años juntos eh, no deberían, como muchas veces sucede, descuidarse tanto hasta el punto de que parece que luego de romper una relación entonces parece que empiezan a cuidar sus cuerpos y su imagen. Yo creo que es un error. Así que con tal de cuidar esas tres partes, el compromiso, la pasión y la otra que ahora no me viene, yo creo que todo eso debe cuidarse. Esa es la palabra. Las parejas que acaban dejándolo muchas veces se quejan de eso, de que no nos hemos sabido cuidar, no hemos sabido cuidar la relación. El amor es conocerse, estar 8 años de novios, casarse, llegar a la vejez, los dos juntos y enamorados. Pues sí, claro. Hay, por ejemplo, parejas mayores que han llegado a mayores juntos, pero quizá no son felices porque hay casos, ¿no? De personas que por una cuestión más bien estructural del sistema en el que vive, pues no se ha separado porque no se ha visto capaz, por el que dirán o porque era incluso en algunos momentos estaba prohibido, ¿no? Bueno, también sucede. Ahora bien, si están bien, si de verdad están bien y han superado los conflictos que han tenido, es maravilloso, ¿no? Que estén juntos a pesar de los años. Y hay casos, claro, claro hay casos. Ah, muy bien. Por ejemplo, Nico Barbosa nos dice, somos muy felices. A ver, el amor... Ah, vale, es el de los 8 años. O sea, ¿tienes hijos, Nico? Es Nico Barbosa, ¿no? ¿Tienes hijos? Mira, a ver, es verdad, qué buena pregunta. ¿Es verdad que el amor sana? Hmm, a ver, a ver, a ver, a ver. Es verdad que el amor sana. A ver, dos hijas, qué bueno. Yo tengo una y a ver si algún día tengo otro hijo. Eh, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido el amor sana? Por ejemplo, una enfermedad, ¿te refieres? Esto lo preguntaba Javi Bati. ¿Te refieres a una enfermedad? Una enfermedad entiendo que no. No habría que ser demasiado poético en este aspecto. Porque si tienes un cáncer, por ejemplo, no podríamos ponernos demasiado poéticos en este sentido. No cura el tener amor. Fijaos qué paradoja, ¿vale? Yo tengo que hablar también desde el punto de vista científico. A mí me encanta la poesía y lo... Ah, vale, vale. Por ejemplo, trastornos psicológicos tan concisos como la depresión. No necesariamente. ¿Sabes por qué perdona, Javi Bati? Si me dices tu nombre, casi que mejor. Porque hay casos en los que la depresión no viene motivado por un estímulo concreto. Es decir, hay veces... Ah, Fátima, vale, mejor. Porque Javi Bati me cuesta decirlo. Eh, a ti. Hay veces que la depresión se le llama endógena cuando no viene motivada por un caso, por un estímulo concreto, como por ejemplo la muerte de un familiar, etcétera, ¿no? A veces viene dada por cambios neuroquímicos, por cambios situacionales, por una serie de razones, por la conducta que te lleva a ir dejando de hacer cosas que te gustan, dejas de tener estimulación, etcétera, por una serie de una confluencia de cuestiones, ¿vale? De factores de riesgo, sucede que de pronto tienes una depresión. Y, como digo, no viene motivada por un estímulo concreto. Cuando es así, cuando la depresión es endógena, claro, no te va a curar el estar enamorado, porque de hecho, uno de los síntomas de la depresión es que aquello que antes te gustaba mucho hacer, aquello que antes te producía una estimulación grande o te producía gran satisfacción, de pronto deja
deja de producírtela. Es uno de los síntomas de la depresión. Con lo cual es previsible que si una persona padece esa depresión endógena, a pesar de estar enamorado, que empiece a sentir que ya no está tan enamorado, que no siente eso que sentía antes. Con lo cual, claro, es bonita esa acepción de que el amor cura, pero realmente si somos concisos, quizá no, ¿eh? Yo diría que no es como tal una especie de terapia, pero ayuda, evidentemente. ¿Por qué ayuda? Y ni siquiera hablamos solo del amor romántico, sino lo que sí ayuda, y está bastante claro, es el apoyo social. Las personas que tienen apoyo social tienen mejor salud mental, por ejemplo, eso lo sabemos seguro. Inclusive sabemos, y esto sí está relacionado directamente con el amor, y quizá lo podamos conectar, al menos en una parte, sabemos que hay que las parejas que están, que están juntas, que están casadas, creo que son los hombres en este estudio, voy a intentar hacer memoria, estudios con hombres que están casados tienen mayor esperanza de vida que los que están solteros, con lo cual sí que hablamos de una mejor esperanza de vida, bueno, tiene algún tipo de influencia. Es importante. A ver, no me respondiste, César Díaz, voy a intentarlo. Se me van a escapar algunos comentarios, como siempre, ¿eh? Intentad tener paciencia conmigo. A ver, ¿dónde está César? César. Uy, está muy lejos, ¿eh? A ver, César, ¿dónde estás? No lo veo. Aquí, vale. ¿El delincuente nace o se hace? ¿Qué piensa de la teoría de César Lombroso? ¿Han hablado alguna vez de esa teoría? La es el confírmame, César, es la de los rasgos físicos, ¿verdad, César? Los rasgos físicos como digamos relacionados o que correlacionen con la delincuencia, ¿verdad? ¿Es eso, César? La teoría del Lombroso. Confírmamelo, porfa. Ah, pues dime de qué se trata. Cuéntamela porque seguro que me suena, pero ahora mismo por el nombre me sonaba eso. A ver, y mientras me respondes... em, vale, a ver un momento. Espérate, que se me ha perdido. Vale, enfermedades autoinmunes, creo que también. A ver, no desaparece, pero creo que sana bastante. Mira, esta es, perdona, Encarna. Sí, Encarna, mira, hay estudios científicos sobre eso, muy interesantes. Hemos hablado alguna vez de esto, porque ya son muchos directos, y yo recuerdo un estudio, tengo que intentar recordar el nombre del investigador. Lo tengo por ahí apuntado. Sí hubo un estudio que hablaba del cáncer concretamente y la capacidad en imaginación de imaginarse a sí mismo el sistema inmunitario más fuerte, es decir, mejorar la actitud hacia la enfermedad y con tal de hacer algún tipo de efecto sobre este sistema inmunitario. Y se vio, Encarna, que la persona mejoraba su actitud, mejoraba que digamos, los marcadores de ansiedad, de depresión, la autoestima subía, aceptaba mejor la enfermedad. Claro, todo eso mejoraba, pero no mejoraba su enfermedad. Con lo cual, por eso digo que hay que ser con eso concisos o hay que ser prudentes a la hora de, por ejemplo, hacer acepciones de tipo el amor cura una enfermedad. No, claro, no la cura, realmente, el amor no cura. Cura, las terapias curan pues determinados psicofármacos, no que cure para el trastorno psicológico, pero ayuda, etcétera, ¿no? Hay que en cualquier caso demostrarlo, ¿no? Con tal de no ser solo puramente poético, que no está mal, pero bueno, habrá que asociar lo que decimos con cierto carácter científico, ¿vale? Dime, César, ¿de qué se trataba lo del Lombroso? A ver, y eso hacía que... Ah, vale, me has contestado, perdona. Se trata que había una cierta diferencia en el cerebro de la gente de color, ¿vale? Una cierta diferencia en el cerebro. ¿Y qué más? Y eso hacía que nazcan con conductas delictivas. No es cierto. No es cierto. Sí, ya recuerdo la investigación. Claro, esto parte de un contexto concreto, específico, donde todavía el etnocentrismo tenía mucho auge.
Se pensaba, porque si no me equivoco, Lombroso es del siglo XIX, ¿verdad? O principios del XX. Sí que recuerdo alguna investigación, pero evidentemente no es cierto, ¿vale? Las diferencias, es decir, claro, ¿por qué no es cierto? Porque a la hora de ver un efecto, porque tú puedes ver, por ejemplo, que la gente de color en Estados Unidos tiene más delincuencia. Lo puedes ver, puedes sacar una estadística, no sé si era así, pero es igual. Tú puedes sacar una estadística, al igual que aquí, por ejemplo, puedes decir, venga, gente árabe es más delincuente. Pero tú lo que ves de eso no es la causa, tú ves un efecto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues pasa eso por una serie de razones, por una serie de causas que no necesariamente son genéticas. Por lo tanto, quizá puedas sacar una conclusión errónea porque consideras que solo por el hecho de que estés viendo el efecto. Ya, pero ¿la causa cuál es? La causa es que viven en una situación límite por el cambio de país, por la pobreza en la que muchos vienen, etcétera, o es genéticamente determinado. Bueno, pues eso es a la hora de sacar la conclusión de donde hay que delimitar esos factores. En los estudios científicos deben aislarse todas esas variables, con tal de que no se vea dañada una variable u otra. Claro, y entonces eso se ha visto claramente que no es genético en absoluto la delincuencia, no tiene nada que ver. En España, fíjate, yo recuerdo una estadística que vi no hace mucho sobre la delincuencia y el 1% de la población española, el 1% es delincuente, ¿vale? Que ha cometido algún delito en el último año. Sin embargo, la población, creo que era árabe, la población árabe era del 3%, si no me equivoco. Claro, del 3% la población árabe. Entonces uno podría decir, pues la población árabe es más que la española. Claro, pero no, porque la población árabe no todas han venido en las mejores condiciones. Y la población española, en principio, partimos de unas mejores condiciones por haber nacido en un entorno con, digamos, ciertos malestares cubiertos con el estado de bienestar. Con lo cual no es genético, es una cuestión también social. Así que la respuesta es no, no tiene nada que ver con condicionantes ambientales, Estrella, así es. Estrella es una suscriptora, encantadísimo de encontrarte por aquí otra vez, Estrella. No es exactamente... exactamente no es genético en absoluto. Claro, nos dice César Díaz que nunca fue comprobado. Pero está bien lo del tema de las teorías, ¿no? Uno saca una teoría porque, bueno, quiere demostrar algo y al final alguien tiene que plantear las hipótesis. Y hay gente muy deslumbrante que plantea hipótesis maravillosas que luego después son refutadas o de un modo u otro no son refutadas, lo que llegamos a considerar casi que son comprobadas. No es exactamente así, pero mientras no se desconfirme parece que es aceptada y durante un tiempo. Es como aquella... El otro día estuve hablando en la radio Monóvar, que voy los martes, de mitos sobre la psicología. Y hablé, por ejemplo, de las inteligencias múltiples. Habréis oído hablar de ellas. No es así. No... de nada, César. No, las inteligencias múltiples no son tales, solo es una inteligencia. Lo que pasa es que Gardner, que es el que se supone que investigó las inteligencias múltiples, claro, como digo, es excelente que plantee una hipótesis interesante, porque alguien la tiene que plantear. Luego se pondrá a prueba, luego se refutará o no se refutará, pero alguien tiene que tener la capacidad o la creatividad para proponer algo que plantee un dilema, y muy interesante. Lo que pasa es que a la hora de ponerlos a prueba se vio que no es así, que no son independientes una inteligencia y otra, que cuando uno puntúa en una, puntúa también en el resto o se ve afectada por el resto. Si no es independiente, no puede ser una inteligencia diferente, es solo una. La inteligencia lógico-matemática o la capacidad de razonar y de resolver problemas. Eso es la inteligencia. Lo otro son habilidades, que este hombre pues planteó como algo a investigar. Él ni siquiera lo investigó, él solo lo propuso de una forma deductiva, basándose en estudios de neuroimagen, ¿vale? Es decir, pues hay diferentes partes en el cerebro, aisladas, unas se encargan de una cosa, otras se encargan de otra, por lo tanto deduzco que hay diferentes inteligencias. A la hora de ponerlas a prueba, no es así. Eso es, no hay inteligencias múltiples, solo habilidades. Eso es, César. Inteligencia solo es una. La inteligencia lógico-matemática, la capacidad deductiva o inductiva de resolver problemas. Esa es la inteligencia. Y el que es más inteligente en eso, por regla general, de media, es más inteligente en lo demás. Por ejemplo, se dice muchas veces, que es un mito,
Se dice muchas veces eso de si es muy inteligente, tiene problemas de sociabilización, de socializar con los demás. No es cierto. El que es muy inteligente, en principio, es más capaz que el resto de socializar con los demás de media, ¿vale? Esa es la idea. Por lo que digo, porque no, la inteligencia no se separa en interpersonal, intrapersonal, musical y todo eso que decía Garner. Esa es la idea. Otra cosa es que, bueno, uno a uno, un caso, digamos, si analizamos un solo caso de alguien inteligente, encontremos que pues tiene problemas de sociabilización. Eso puede ser, ¿no? ¿Hay algún grado superior para luego acceder desde él a la carrera de psicología? Pues no lo sé, la verdad. Yo imagino que sí, que cualquier grado te permite acceder a la carrera que quieras, ¿no? No es así, no lo sé, ¿eh? O sea, cualquier grado, haces el medio y luego el superior y te permite acceder a la universidad, ¿no? Porque te sacarías con eso el equivalente al bachiller, por lo tanto podrías entrar a psicología o a medicina o a lo que quisieras, si no me equivoco, pero no estoy seguro, ¿eh? Yo como hice yo no hice el grado, yo hice la prueba de acceso. Es lo más, a ver, ¿qué es lo mejor en una persona? ¿La inteligencia o la perseverancia? Qué buena pregunta, César. Estás ahí a tope. A ver, siento si alguna pregunta me la ha dejado, ¿eh? Ahora volveré para atrás. Esto se ha planteado mucho, ¿no? Veo mucho en redes sociales una intención de justificar una u otra, pero sí que veo claro, como yo trabajo con niños, lo veo a diario, que en niños, esa frase, ¿no? Típica de madre. Mi niño es muy inteligente, pero es vago. Tenemos un problema, porque por mucho que sea inteligente, si no es capaz de sentarse un rato al día y tener ese espacio para la disciplina, etcétera, tendrá un problema porque conforme vaya aumentando la dificultad en la materia y en los años, etcétera, claro, su inteligencia va a fallar si no tiene el hábito. Con lo cual, claro, yo creo, César, que las personas que son perseverantes o disciplinadas o responsables o como lo queramos llamar, desde luego llegan a cotas más altas que las personas que por inercia, que por puro nacimiento, nacen más inteligentes. La inteligencia se hereda, por cierto, ¿eh? Hay una heredabilidad alta de padres a hijos en cuanto a la inteligencia, ¿eh? Los padres más inteligentes tienen hijos más inteligentes. Hola, mi hijo con 3 años en el colegio dijeron que tenía problemas de sociabilización y le hicieron de altas capacidades. ¿Y cómo lo habéis resuelto, Marilo? O sea, llevasteis... Porque si, por ejemplo, tiene problemas de socializar con los demás, al niño se le puede instruir. Claro, se le puede enseñar herramientas, habilidades sociales, por ejemplo, para, por ejemplo, si el problema... Claro, habría que diagnosticar... Bueno, no, diagnosticar no. Habría que definir exactamente cuáles son sus problemas concretos de socializar. Si es que no saluda, que no se despide, que en la interacción con los demás acaba pegando, que no... En fin. O que tiene incluso desprecio por los demás porque se considera más listo. Claro, dependerá de cuál es el caso concreto que hay que solucionar. Pero ¿llegaste a solucionarlo, Mariló? ¿Llevaste al niño a algún sitio para que aprendiera habilidades sociales? A ver, ¿hay alguna otra carrera que se parezca a psicología y con la que pueda luego convalidar asignaturas para hacer psicología? Pues mira, por ejemplo, mañana va a venir conmigo aquí un amigo mío. Va a estar conmigo en el directo de por la mañana a las 10:30, que es enfermero e hizo el EIR, o sea, es matrón, él ahora es matrón y está estudiando psicología. Muchas asignaturas se las han convalidado. Claro, porque al final en la sanidad sí que se convalidan muchas. Claro, parecida a psicología que te convaliden, entiendo que, por ejemplo, antropología pueden convalidarte algunas. Mm, claro, cualquiera del contexto sanitario entiendo que al menos algunas, no todas. Pero algunas sí te convalidarían, perdona. Pero no todas, claro. Yo creo que si quieres estudiar psicología, lo mejor es que te metas en psicología, casi, ¿no? Ah, criminología, eso es cierto. Criminología también. Porque es mucho de psicología también, ¿cierto? Además, criminología es una carrera también que la gente se queja mucho de la poca salida, ¿no? Poca salida que tiene laboral, ¿no? O porque parece que o te haces policía o te metes en el cuerpo, o no hay demasiado trabajo. No sé por lo privado, por
que, claro, criminología ni siquiera es detective privado, por ejemplo, que es otra carrera, ¿no? Si no me equivoco, dentro de seguridad privada es como lo más alto, ¿no? Pero sí que es cierto que no tiene mucha salida, a no ser que tengas pensado el meterte al cuerpo de policía, ¿no? ¿Has estudiado, César, criminología? Porque si has hablado de Lombardo, creo que era. No, sí, Lombardo, ¿no? Quizá te venga de ahí, puede ser César. Yo tenía una amiga que estudió criminología para luego estudiar la oposición de jueza. A ver, todo eso sigue teniéndolo. Al ser padres divorciados es muy complicado, claro. Marilo. ¿Y cuántos años tiene ahora? Tenía 3 años cuando le diagnosticaron eso. ¿Y ahora cuántos años tiene? Sí, pero todo eso se complica, claro. Desde luego es el hecho de que... A ver, criminología con derecho, por ejemplo, se podría convalidar, sí. O sea, algunas, imagino que sí. Sí, pero Marilo, es cierto que los padres divorciados lo complican todo a nivel emocional los niños. El niño debe aprender a gestionar muchas cosas que de por sí no debería el niño experimentar. Si en una pareja en la que no se divorcian, ¿no? Ya, si ya de por sí los niños con sus rabietas, sus miedos, sus tristezas, a veces les cuesta mucho de controlar, claro, añádele todo un estresor grande como es un divorcio, ¿no? Tenga o no tenga alta capacidad. Porque la alta capacidad, ten en cuenta que es muy cognitivo y tiene 3 años todavía. No se ha materializado todavía toda su capacidad, claro. Es más inteligente que la media, pero evidentemente no tiene esos procesos mentales que puedan hacer distanciarse de la realidad y pensar, bueno, pues eso es vuestro problema y yo tengo el mío. Claro, evidentemente todavía le falta un desarrollo como para que eso no le afecte tanto. Pero se pasa muy mal, sí. A ver, ¿qué opinas de la juventud de hoy en día? Iván, la juventud de hoy en día. ¿Tú crees, Iván, que la juventud de hoy en día es diferente a la juventud de otras épocas? Quitando la diferencia tecnológica, obvia, ¿no? Que están más tiempo con el móvil, por ejemplo. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, hay menos respeto por los adultos? ¿Tú crees que eso ha cambiado demasiado? No estoy tan seguro, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Yo recuerdo un texto que leí del siglo XIX, si no me equivoco, que bueno, pues como pasa en Internet, se le atribuye a Sócrates en el siglo tercero antes de Cristo o cuarto, otras veces se le atribuye a Aristóteles, otras veces se le atribuye... El caso es que se ha identificado en parte del siglo XIX, que se hablaba de eso, de esa falta de respeto de los jóvenes hacia los adultos, de cosas que en principio vemos ahora y si lees el texto ahora parece que están hablando del joven de ahora. Creo que hay diferencias y hay similitudes, con lo cual no creo que sea tan diferente, aparte de lo tecnológico, que eso ya de por sí es un problema en cuanto al neurodesarrollo, que por cierto, eso de por sí ya está asociado a determinados, de verdad, problemas, ¿eh? Tanto de trastornos del aprendizaje, trastornos de la atención, la concentración, del sueño, de todo eso. Está asociado, correlaciona con ese tipo de trastornos, ¿eh? Cuidado con el exceso de pantallas, ¿eh? No hace mucho di una charla sobre eso, está por ahí publicada en mi YouTube, creo. Una charla sobre el abuso de pantallas en los niños y las consecuencias a nivel del neurodesarrollo. A ver, buenas noches, ¿qué opinas sobre el trastorno límite de la personalidad? Vale, ¿qué opino sobre el trastorno? Que te cuente un poco sobre el trastorno. Es uno de los más complicados. Es como el sumum del psicólogo al final. Porque cuando uno acude a dispositivos de enfermedad mental grave, donde suele habitualmente estar las personas con este diagnóstico, eh, digamos que es como el máximo exponente del trabajo del psicólogo. ¿Por qué? Porque no hay fármacos para este trastorno. No hay fármacos. Claro, por ejemplo, para otro tipo de trastornos que está también en este dispositivo, tales como el bipolar o el esquizofrénico, sí hay fármacos, funciona muy bien, ¿vale? Con lo cual se trabaja mucho en
en concordancia y se llega a límites muy buenos solo con los fármacos, que desde luego hay que trabajar también la psicoterapia, ¿no? Pero en el caso del trastorno límite de la personalidad es que no hay fármaco para solucionar eso, no lo hay. Lo que sí hay es un fármaco para síntomas concretos que son además del límite de la personalidad, como ansiedad, depresión, insomnio, etcétera. Para cosas muy puntuales. Pero para el trastorno límite, para esa incapacidad descontextualizada de gestionar las emociones que se disparan a niveles desorbitados y ese sobrepensamiento y sobre elaboración de cómo los demás intentan o piensan sobre nosotros, que nos tienden algún tipo de traba siempre hacia nosotros, cosa que después en la vida real no es tan así, pero ese sobrepensar es muy típico de este trastorno. Claro, para eso no hay fármacos. Así que es el trabajo más difícil del psicólogo y el que más cuesta, el que más tiempo está en terapia, porque normalmente otro tipo de trastornos, las terapias son más cortas en el tiempo, duran meses. En el caso de este TLP, dura años incluso. La orientadora que hizo el estudio dijo que las altas capacidades le venía de mí, porque me estudió, vale, en las reuniones. Ahora tiene 18. Ah, tiene 18 años ya. Ha pasado un montón de tiempo, claro. Soy doctor en DICC y CCPP, no sé lo que es, y en educación. Ah, en educación. Ah, César, qué bueno. Pero ¿qué es doctor en DICCP? No sé lo que es eso. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la edad más liviana, estrella, menos lesiva para un hijo que sus padres se van a divorciar? Para hacerle el menos daño posible, ¿no, estrella? O sea, ¿cuál sería la edad más recomendable para que los padres se divorcien? Es una pregunta difícil, ¿eh? Es difícil porque al final, claro, ¿qué haces? Con tal de no hacerle daño al hijo, ¿qué haces? ¿Aguantas y aguantas y aguantas algo que te hace daño, que sientes que no te es saludable? Es difícil, ¿eh? Muchos padres lo aguantan con tal de beneficiar al niño, muchas veces se consigue y muchas otras no. Claro, dependerá del caso, por supuesto, siempre en todos los casos. Siempre hay que pensar en cada una de las parejas y cada uno de los hijos. Porque quizá la misma pareja con hijos diferentes lo hagan de una forma, salga muy bien, y lo hagan después de otra forma y salga muy mal. Claro, porque es cómo lo toma el niño, qué herramientas tiene el niño para gestionar o para tomarse las cosas. Claro que los niños ya pueden, por cierto, procesar sus emociones mediante elementos cognitivos. Mi hija lo hace, por ejemplo, ya lo ha mamado desde el principio. Mi hija tiene un problema y con su capacidad cognitiva le da la vuelta y dice, bueno, pues eso no es tan grave, pues, y enseguida cambia de foco y lo gestiona. Entonces, claro, alguien así, por ejemplo, una niña así, un niño así, será más capaz de gestionar eso. Porque, por ejemplo, ante el divorcio y la perspectiva de que se separen los padres, puede decir, bueno, pero yo de todas maneras voy a estar con mi madre y voy a estar con mi padre. Y voy a tener regalitos aquí y regalitos allá. Es decir, va a empezar a centrarse en las cosas buenas que tiene la situación. O, por ejemplo, va a empezar a pensar que es que así por lo menos no se pelean, van a estar bien. Es decir, tendrá esa capacidad y será mejor. Ahora bien, por ejemplo, el tema de la autoestima. El niño con autoestima baja va a gestionarlo mucho peor. Un niño con la autoestima alta sentirá que aquello es una solución saludable para los dos y no le afectará. Un niño con la autoestima baja pensará, esto es culpa mía, esto es por mi culpa, esto lo hacen porque yo no he sabido hacerlo, porque me enfadé con ellos, porque le grité, porque... ¿Entiendes? Entonces todo eso varía muchísimo. Habría que ver cómo está gestionando sus emociones los niños y en base a eso tomar decisiones, porque quizás se pueda hacer mucho antes y no hacer daño al niño. Es que claro, una pareja que no se quiere y que perdure en el tiempo solo por eso, claro, no sé hasta qué punto va a ser eso bueno y dependerá, como digo, de cada caso. Esa es un poco la idea, sobre todo atendiendo al propio niño, ¿no? Así es como lo veo yo, por preservar al final sus reacciones y su afectación, claro. Bebés pequeños o adolescentes, claro, dependiendo, ¿no? de eso. Porque claro, bebés desde luego no notarán nada. Pero por ejemplo, fíjate, bebés, si el niño es bebé, se criará sin esa estructura, la cual luego no echará de menos.
Es decir, tendrá cosas buenas, cosas malas, que luego saldrán muy bien o saldrán muy mal, claro, dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, dependerá también, es que claro, hay tantos factores aquí, por eso digo del analizar el caso. Por ejemplo, los padres se critican unos a otros en presencia del pequeño, si lo hacen es una catástrofe también para esa autoestima del niño, que siente que cada crítica que hace el padre hacia la madre y la madre hacia el padre, de tipo, ¿lo ves como no te quiere tanto? ¿Lo ves como no hace lo que tú decías? ¿Lo ves como...? Eso hace que, otra vez de nuevo, la autoestima del niño baje. Porque dice, ah, pues mi madre si no ha venido a por mí es porque no me quiere. Y ese tipo de cosas. Así que todo eso depende mucho también, ¿no? Analizando todos esos factores, la mejor decisión será también atendiendo a cómo el niño responde a todo eso. Es muy difícil porque cada uno tenemos una manera de pensar. Y cuando más el padre le da lo que pida, referente a los niños, ¿no? A los adolescentes de ahora, ¿no? Es muy diferente para mí. Vale, a ver. Es que veo que la gente cada vez está peor, no tiene estabilidad emocional. Estabilidad emocional está bien planteado. Es ese factor de la personalidad que llamamos afabilidad, no, perdona, extroversión, no, perdón, no, a ver, neuroticismo, a ver si me aclaro, con los rasgos de la personalidad. Tengo tantas cosas ahí bailando en la cabeza. Los rasgos de la personalidad son 5, ¿vale? Así se ha considerado por los últimos estudios, el Big Five, ¿vale? Los 5 factores. Y uno es la estabilidad emocional, ¿vale? Estabilidad emocional o lo que llaman neuroticismo. En un continuo, neuroticismo en el extremo, estabilidad emocional en el otro. Entonces, claro, la gente puntuamos en esa línea, nos ubicamos más en el centro, más en uno o más en otro. Y es cierto, y yo creo que tienes toda la razón, Iván, al menos así lo dicen las estadísticas, que la prevalencia de trastornos, y ya ni siquiera trastornos, de ansiedad subclínica significa que no tiene tanto síntoma como para ser diagnosticado, pero tiene síntomas, pues ha aumentado con los años. Claro, también hay que tener en cuenta la apariencia después de la aparición del COVID, etcétera. Eso también tendrá que ver. Pero ha aumentado, así que sí podría considerarse que hay menos estabilidad emocional. Es cierto. Y eso pues también hace que los jóvenes también sean diferentes, ¿no? Sí, es posible. Es posible que eso influya. Los valores han cambiado y en cuanto a las relaciones sociales ni te cuento. Como qué valores? Hay muchas gracias, maravilla. Eh, a ver, Su, dime, ¿qué valores dirías tú que han cambiado? Pero sí, no, sí es cierto, ¿eh? Sí que hay valores que han cambiado. Bueno, no sé si han cambiado, ¿eh? Porque mira, por ejemplo, el valor del respeto, por ejemplo, ¿no? Algo que muchas veces en consulta vienen quejándose de eso, ¿no? Que es que me faltan el respeto, etcétera, ¿no? Eh, el valor del respeto, ¿tú crees que ha cambiado? ¿O más bien es que los jóvenes eh, realmente no le dan importancia a ese valor y con el paso de los años empiezan a darle valor cuando ya son un poco más adultos? ¿Es así o no? No lo sé, te pregunto, ¿eh? No sé si es algo estable de los jóvenes y porque son así, han nacido así y cuando sean mayores seguirán siendo así. No estoy seguro, ¿eh? Los valores son algo psicológico y desde luego pueden cambiar, ¿eh? En una persona, ¿eh? Desde luego pueden cambiar. No es algo estable, como si lo es la personalidad, ¿no? Esa estabilidad emocional o neuroticismo del que hablábamos antes, la afabilidad, la extroversión, introversión, todo eso sí es estable. Ahora bien, las creencias, los valores, las expectativas, todo eso va cambiando en el tiempo. Y muchas veces dependiendo de las experiencias que uno va teniendo también, que les hacen cambiar de perspectiva de la vida, etcétera, ¿no? A ver, me dieron el informe del estudio más un manual de cómo tratar altas capacidades generalizadas. Y claro, imagino que habrá funcionado algo, porque ya tiene 18 años. ¿Y cómo ha ido su desarrollo cognitivo, Mariló? ¿Cómo esas altas capacidades se han adaptado? Y porque entiendo que ha superado esa capacidad, esa discapacidad de socializar, más bien. ¿Cómo se ha solucionado eso? ¿Ves que ahora está muy adaptada? ¿Cómo ha sido eso? Cuéntame, me interesa mucho el tema. Antidepresivos. Siempre hablamos de antidepresivos. Y la disociación. La disociación. Maravilla. La disociación. ¿Qué es lo que te preocupa de la disociación? De
¿Por los antidepresivos? A ver, antidepresivos, ¿está relacionado con disociación? No, no creo. No, disociación con antidepresivos. Los antipsicóticos, podría ser. Bueno, y más bien en sentido contrario. Es decir, tú tienes una disociación. Es decir, pierdes el sentido, ¿no? Te disocias de la realidad por algún tipo de estimulación emocional muy fuerte o lo que sea. Y el antipsicótico te devuelve a la realidad, en todo caso. Pero el antidepresivo no diría yo que está asociado. Si tienes alguna información al respecto que no conozca, puede ser, ¿eh? Desde mi punto de vista, muchas veces los padres fomentan las altas capacidades que el niño no tiene. Sí, 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 sí. Sí, sí, por eso necesitamos un informe, claro, porque el informe no suele fallar. Es raro, que falle un informe. De hecho, a ti te pueden hacer un informe en la pública, el colegio te lo puede hacer, pero luego tú puedes ir a una privada y que te haga un informe por lo privado y confirmar el diagnóstico. Con lo cual no se trata tampoco de decir, es que mi hijo es muy inteligente, es que eso se escucha mucho. Mi hijo es súper inteligente, pero tu hijo es súper inteligente, ¿por qué? Dice, sí, porque ha dicho esto y lo otro. Digo, pues ya, pero eso lo dicen todos, claro, a ciertas edades. Eso sí pasa, claro. Y necesitamos para poder determinar si es así o no, pues algún dato objetivo, como un test, que sobre los test hay cierto desconocimiento. Hablé hace poco de la psicometría, por aquí tengo el tocho que lo justifica, de cómo los test, mediante el uso de estadística inferencial, el uso de análisis, no, perdona, análisis funcional, análisis factorial, en fin, de matemáticas. Este es el libro de psicometría. Y este es el de análisis de datos, ¿vale? Esta conjunción de dos libros. Con esto hacen unos test que, vamos, que te sacan hasta el DNI. Claro, y tienen medidas de fiabilidad, de validez, que llevan a comprobar que eso mide lo que está midiendo. Y que cuando repiten el test en fin, a diferentes personas, vuelven a medir más o menos lo mismo, con lo cual es fiable, ¿no? Fiable y válido, ¿vale? O sea que sí funciona muy bien. Así que si alguien es diagnosticado de algo, ya sea de altas capacidades o lo que sea, eh, claro, pues hay que considerar que es así, claro, y no tanto una opinión en ese caso. Derecho y ciencias políticas, derecho y ciencias políticas sí se podría convalidar, claro. Y todo por un tema competitivo entre adultos. A ver, un momento, ¿de dónde viene esto? Vale, sí, sí, sí. Bueno, claro. Sí, es verdad, sí, es verdad. Por los padres que dicen, mi hijo es más inteligente, mi hijo es... Sí, sí, sí pasa así. Yo tomando medicación desde hace 20 años, ¿podría quedar embarazada? Ay, no lo sé. El tema de los fármacos, sabes que lo gestionan y los especialistas de los fármacos, sabes que son los psiquiatras. No lo sé, no tengo ni idea. Nosotros tenemos cierta noción de psicofarmacología, lo estudiamos, pero no somos especialistas de la psicofarmacología. Son los psiquiatras. Pero te lo podría mirar, ¿eh? Tengo amigos psiquiatras. A ver. A ver. A ver si tengo por aquí un papel que me ha dejado un poquito. Bueno, me voy a apuntar aquí, en la mano. Tengo un poco lejos la mesa. Me lo he puesto para tener el móvil más cerca. Son... y tomabas... Me has dicho antidepresivos. Inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿verdad? Maravilla. De la recaptación de serotonina, ¿no? O sea, paroxetina, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, todo eso, algo de eso. Altas capacidades en adultos puede confundirse con TDA, TLP, TDAH. No, no lo creo. Bueno, a ver, todos los trastornos a veces, claro, se confunden síntomas y por eso se hace el diagnóstico diferencial. En el mismo diagnóstico, en los mismos criterios, está ese elemento del diagnóstico diferencial, porque muchos se parecen. Eso, evidentemente. La mayoría de ellos te producen algún tipo de concordancia con que produce malestar a la persona. En el caso de altas capacidades, claro, no estaría ese criterio de que que te produce malestar clínicamente significativo, cosa que sí produce el TLP, cosa que sí produce el TDA y el TDAH también. Pero confundirse siempre se confunde, y muchas veces los diagnósticos son provisionales hasta que haya nuevos datos. Claro, ese es el tema.
que siempre se van confundiendo hasta que tenemos la capacidad de verdad de hacer un diagnóstico ya fiable porque tenemos ya una historia, un historial. Así que siempre es provisional hasta que aparece, bueno, provisional para empezar a trabajar, desde luego, pero luego puede cambiarse el diagnóstico. Y, por ejemplo, muchas, mira, cosas que se confunden. Eh, Trastorno del espectro autista con dislexia, eh, con capacidad límite, que luego conforme va evolucionando el paciente, el niño, conforme se va haciendo adulto, de pronto pues ves que hay otros síntomas. Por ejemplo, un poco más adelante, yo conozco casos que un poco más adelante, por ejemplo, tienen un brote psicótico y de pronto ya cambia el contexto, ya ha cambiado. Ya no es eso, sino que, claro, justifica un trastorno psicótico lo anterior y por lo tanto se debe de revalorar todo para hacer el mejor diagnóstico. A ver, aquí te dice Maravilla, Amarilo, hola, padezco TIP y TDAH, tengo alta capacidad, ¿pero de qué? David, ¿qué opinas de esos pacientes que llegan a tu consulta y ya te dicen su diagnóstico? Bueno, si lo tienen, sí, pero tienen un informe. Normalmente no lo tienen, ¿eh? No, porque vienen ya con síntomas y te dicen, bueno, es que normalmente ni siquiera le ponen la etiqueta. Normalmente vienen y dicen, estoy fatal. Más bien soy yo el que le define un poco qué es lo que te pasa. Es decir, aparecen y dicen, es que estoy fatal, es que esto no tengo ganas de nada. Es que, claro, y no saben muy bien lo que es. Sobre todo se confunden cuando tienen ansiedad. Cuando tienen síntomas de depresión, yo creo que más o menos cualquiera lo define claro. Pero cuando es ansiedad y no sabe uno lo que es la ansiedad, más bien es que estoy fatal. Y fatal no es un diagnóstico, claro, hay que buscar qué es lo que te pasa por diferenciarlo de otros síntomas. Si no tienes síntomas depresivos, la terapia es diferente, claro. Con lo cual hay que atinar, sobre todo para orientar la terapia, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, sí que es cierto, mira, me pasó una vez de un paciente que me dice que le habían hecho un test rápido. Sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo, que hay test que se llaman de scrolling, son test rápidos que te dan información como guía para luego hacer test más profundos de 200 y pico preguntas que son complicados incluso de corregir. Pero esos test rápidos te dan información rápida. Bien, pues yo recuerdo un paciente que me vino que me dijo, yo tengo un trastorno bipolar de la personalidad. Digo, vale. Y eso es un diagnóstico, una etiqueta que le pusieron por un test, un scrolling rápido. Y yo le dije, vale, pero ¿qué es lo que te pasa? Y dice, yo es que tengo unos ataques de rabia tremendos. Digo, bueno, pues vamos a tratar eso. ¿Qué más da? Que un test, un papel te diga que tienes esto, que además no te dice tampoco nada más que pasarlo mal. A ti te hace pasarlo mal eso. Ni siquiera es definitivo el diagnóstico. Solo lo pone en el papel y ya, claro, acabó súper asustado cuando, cuando de pronto le dieron ese papel. No le ayudó demasiado, pero al final si lo que le pasaba era eso, pues gestionamos eso, aprendimos a gestionar eso y ya está, y ya no tenía ningún problema. Con lo cual, hay toda una escuela conductual, conductista más bien, que opina que el diagnóstico en sí mismo no funciona no sirve para gran cosa, más que para otra cosa, para confundir o incluso para darle al paciente esa pasividad que supone la palabra paciente, de tipo, pues dame una pastilla y me curas. Claro, el psicólogo trabaja mediante también la colaboración del paciente que va a empezar a cambiar cosas. Con lo cual, si alguien le da una etiqueta y dice, es que estoy mal, estoy malo, y eso le lleva a, de algún modo, creerse que está mal y asumir el rol de paciente, como tal, de paciente el que pase, pues más bien, más que ayudar, perjudica. Con lo cual, me parece más un problema que una solución. Y desde puntos de vista conductistas rechazan todo tipo de diagnósticos, solo se centran en el problema. ¿Qué es lo que te pasa? Y vamos a buscar una solución. Creo que hay demasiada información y la gente se autodiagnostica. Sí, también. Uno de los grandes problemas del hipocondríaco. Se mete en internet y la hemos liado. Pero ¿sabes por qué, Su? Porque además es que todos tenemos síntomas de algo. Claro. Es que todos tenemos algo. Si tú te lees el DSM, el manual de criterios diagnósticos de las enfermedades mentales, bueno, tú te lees cualquier diagnóstico, seguro que encuentras alguno que dices, esto soy yo, esta es mi prima, este es no sé quién, este no sé cuánto. Pero ninguno cumple con todos los criterios que exige el diagnóstico para una enfermedad. Claro, eso es la diferencia. Incluso aunque los cumpliera todos, no debe ser la valoración subjetiva tuya, sino la de un clínico la que lo efectúe en cualquier caso, ¿no? Pero claro, es que tú te lees eso y dices, madre mía,
Esto es que tengo no sé qué, y no es así, no es tan sencillo. Eso es porque hay muchas actitudes que se engloban en todo. Sí. Ay, son menos 10 ya. Madre mía. Se nos pasa el tiempo volando. La lealtad entre personas, te la mereces. Ay, me encanta cuando entre vosotros os apoyáis. Es maravilloso. No hay lealtad. Las personas no conocen realmente a sus parejas. ¿Tú crees? User. User 655. No lo sé, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y al final yo creo que a nivel psicológico, da igual, ¿sabes? Yo creo que uno debe estar preparado para la traición. No se trata de que nadie nunca jamás te traicione. Yo creo que uno debe estar preparado para que en el caso de que ocurra, bueno, ¿y qué? Pues vas a ser capaz de asumirlo. Si eres capaz de asumirlo psicológicamente, de, por ejemplo, apoyarte en otras personas, de gestionar emocionalmente la afectación que te supone, de tener otros roles que te soporten todo lo que te ha causado de dolor. Si tú tienes otros roles que te diferencian de, aparte de ser pareja de esta persona, ahora si solo eres pareja de esa persona y te falta a la lealtad, se va con otra persona, pues tienes un problema porque no tienes otra vida que esa persona. Es decir, si tienes salud mental, tienes autoestima alta, otros roles y capacidad emocional, realmente si alguien falta a tu lealtad, tomarás la decisión de esto se ha acabado. Lo siento, has tomado esta decisión, te has equivocado quizá, pero chao, es así. Y eso depende desde luego de esa capacidad y ese autoconocimiento profundo. ¿La empatía está desapareciendo? Sí, 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 sí. Yo eso casi que estaría de acuerdo, ¿eh? Mariló. Sí que veo mucho eso de que la gente no escucha, Mariló. Creo que estaría de acuerdo. No, no lo juzgo, entiendo que la gente pues mira por sí misma y, a ver, entiéndeme, me refiero a la empatía a una conversación trivial. En una conversación trivial la gente veo que no se escucha. Más bien la gente cuando alguien habla, el otro dice, ah, pues yo en mi caso, ah, pues yo, pues a mí, pues el otro día a mí, pues yo. Claro, y veo esa partida de tenis entre una persona y otra que se hablan unos a otros y ninguno se escucha. Eso sí lo veo con mucha frecuencia. Yo creo más bien que está lo contrario, la falta de esa empatía de escucharse uno al otro. Si definimos la empatía como esa capacidad de en las conversaciones no meterte tú, escucha al otro, habla del otro, de la experiencia del otro, y luego ya si eso hablamos de mí, de mi experiencia, de mi forma de verlo, de mis sentimientos, etcétera. Eso sería una conversación empática, que no la veo yo muy frecuente, tienes toda la razón. Algo que, por cierto, cuando alguien acude a consulta, lo primero que encuentra es eso. De repente dice, pues siento cierto desahogo sin que en realidad en principio me hayas dicho nada, pero siente que alguien le escucha. Claro, porque no es habitual, es cierto. Hay personas, pero no mucho. Buenas tardes, Vicky. Ahora no hay respeto, no generalizo, pero vamos, espero que cambien con la edad. Sí, sí, lo del respeto es cierto que en ciertas edades se tiene menos en la palestra de los valores. Sí. No lo sé, antes. Chicos y chicas, estamos acabando, son menos 10. Nos queda todavía 9 minutos. El egoísmo ha aumentado. A ver, no lo sé, antes se vivía con más respeto y había más empatía entre los seres humanos. Es posible, ¿eh? Bueno, pero no sé si antes, ¿no? Antes cuando, no estoy seguro, ¿eh? Yo es lo que veo, pero no sé si antes había más empatía, no sé. No sé si es así. En tiempos de, no sé, de Franco, mi abuela, la abuela de mi abuela, no sé si en esas épocas se era más empático, ¿eh? Estaría bien, no sé, explorar eso, ¿no? Si antes en esas épocas era más empático. O se criticaba más, por ejemplo. ¿Se criticaba más? ¿Creéis que se criticaba más en esa época? Mal, fue a peor. Ah, fue a peor, Mariló. Vaya. Vale, a ver. Fue a peor cuando se lo dijeron en el colegio. Porque lo sacaban de clase con el grupo de... Ah, vale. Claro, como solución en el colegio, lo sacaban de clase. Entiendo que se peleaba con los demás. Por eso lo sacaban de clase. La sacaban de clase, perdona. Cuando preguntaban en clase, él quería responder. He entendido que era una chica de 18 años. ¿Era un chico? Perdóname, si me lío, ¿eh?
Se reía de los que se equivocaban. Ah, claro. Y estudiaba en una pasada, ya tenía suficiente, pero llegaba el examen y no hacía nada, claro. Se tumbaba en la mesa. Mm. Ay, qué difícil también a nivel emocional, ¿eh? Ten en cuenta lo difícil que va a ser para una persona con alta capacidad que ve la capacidad superior de su cerebro a diferencia de la de los demás, ¿no? Qué difícil es no sentir desprecio por los demás, ¿eh? Qué difícil es desprenderse de ese desprecio. Desprecio para que no esté muy familiarizado con esta emoción, porque entiendo que hay mucho desconocimiento con esta emoción. Desprecio es la emoción de sentirse superior a otra persona. No es mala ni buena como el resto de emociones. Pero es muy difícil no caer en eso cuando realmente se es superior, objetivamente, cuando se tiene una capacidad superior al resto. Claro, cuando se llega a esa emoción que se convierte ya en un estado de ánimo, de arrogancia a veces en ese sentido, cuando los demás sienten que los desprecias, claro, es un problema, ¿no? Y de nuevo, por eso te decía antes, Marilo, que al niño o a la niña hay que enseñarle gestión emocional, tanto de emociones como la alegría, la tristeza, la rabia, etcétera, como incluso del desprecio, ¿no? Esa superioridad, porque es muy vulnerable a eso. Yo tuve un familiar que no fue diagnosticado nunca de altas capacidades, pero era inteligente, objetivamente, aprobaba todo y pasaba un poco eso, no estudiaba nada. Eh, claro, pero como todo el mundo, toda la vida le estaba diciendo qué inteligente eres, qué inteligente eres, qué inteligente eres, en clase, en casa, todo el mundo le decía qué inteligente eres, cuando empezó por ese choque con la realidad en futuros cursos de más mayor, cuando empezó a tener ese choque de que ya no aprobaba con la misma nota, etcétera, bueno, pues se dio cuenta de que ya no era ese líder, este que sacaba 10 sin hacer nada. Y empezó a dejar de estudiar, fíjate, porque te sentía tal arrogancia que no era coherente con un 7 o con un 6, por ejemplo, de un examen. Tuvo que luchar y estuve trabajando yo con él para evitar todo eso, incluso en el deporte. Se le daba muy bien el tenis, pero cuando llegaba alguien que era peor en categoría, era una categoría inferior a él, de repente empezaba a jugar peor porque le daba mucha rabia que alguien de categoría inferior le empezase a ganar. Era tremendo. Todo por esa emoción descontrolada de desprecio. Es muy complicada esa emoción. A ver, depresión mayor es sinónimo de narcisismo. No, depresión mayor es sinónimo de narcisismo. No, no, no. No tiene nada que ver, Rubí. Depresión mayor es un estado en el que sufres de episodios de depresión de unos 6 meses aproximadamente, luego tienes un periodo de eutimia sin síntomas de depresión, luego puedes tener otro si es un trastorno depresivo mayor. El narcisismo es eso que llamamos trastorno narcisista de la personalidad, que es esa sensación de engrandecimiento, de superioridad a los demás también, y de falta de empatía. Eh, puede ser, puede ser que lo hayas asociado porque la depresión mayor a veces se manifiesta en trastorno bipolar, y el bipolar es aquel trastorno en el que se suceden trastornos, episodios depresivos y episodios de manía. Y la manía sí es ese episodio que a veces está más relacionado con el narcisismo, es ese engrandecimiento, ese engrandecimiento del ser, episódico también, que tienes una energía tremenda y te crees capaz de todo, y es posible que por eso quizá lo hayas confundido, ¿eh? No sería lo mismo, pero está relacionado con eso. ¿El TDAH desemboca luego en demencia? No, no, no. No, 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 no. No, porque el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, pero no es de neurodegenerativo, que es diferente, cuidado con eso. Del neurodesarrollo son, por ejemplo, dislexia, TDA, todos los trastornos del aprendizaje, etcétera. De los neurodegenerativos son otros, como la demencia, Alzheimer, inclusive iría aquí incluido. No está incluido, dependiendo del manual que encontremos, pero la esquizofrenia, por ejemplo, sí estaría metida en los neurodegenerativos. A ver, ahora se cree que es invencible, claro. Leo. ¿Es Leo? No me digas. ¿Mi Leo? ¿Qué tal por ahí? Me alucina la cantidad de gente que se cree psicólogo y que sabe más que el psicólogo solo por ver vídeos en TikTok. Bueno, pues sí, hay un poco de todo. Bueno, por eso debemos seguir al final a profesionales. Porque yo, por ejemplo, viendo el otro día un programa acerca de
Te hablo a ti, Su, bueno, de lo que había pasado con el apagón. Claro, yo no quiero escuchar opiniones de la gente. Es que esto ha sido a causa de no sé qué, es que esto ha sido a causa de no sé cuántos. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que hable un experto. Y yo cuando escucho hablar un experto en energía nuclear, claro, me quedo embobado porque digo, es un experto que sabe lo que está diciendo. Y se nota. Y eso es lo que me interesa, realmente. Claro, no una persona que ha visto 4 vídeos en internet sobre la generación de energía o etcétera, que te va a decir o repetir como un loro lo que ha visto. Pero es que todo tiene tantas matizaciones que si no tienes eso que ocurre en una carrera, que es ese meterte, inundarte de contenido durante años y años y de además someterte a la presión de exámenes, es decir, todo eso que engloba una carrera con toda la ansiedad y el estrés que genera, que te lleva a un conocimiento que no tiene nada que ver ni con un curso, ni con un... Por eso muchas veces estoy un poco en contra de esos coaches que sacan cursos rápidos y dan consejos a los demás sobre psicología. Cuidado con eso, porque es que es difícil comprender la complejidad del ser humano con 3 meses. Claro, es tan difícil, falta tanto conocimiento ahí. Ay, Alicia López. Alicia López es mi madre, por cierto. Ahí está. Buenas tardes. Se acaba de conectar por aquí. ¿Qué hacer ante la falsedad que hay hoy en día? Ay, mi mamá. Qué guapa es. Eh, Oye, son las 9, madre mía. Qué tarde. No me quiero ir, pero tengo invitados bajo. Estoy aquí en una torre, como si fuera una torre de marfil en casa. Esto es la torre, es mi despacho, y bajo está la casa y me están esperando. Ay, qué lástima, de verdad. Voy a dejar esa pregunta para la siguiente. ¿Qué hacer ante la falsedad que hay hoy en día? Me gusta, lo voy a apuntar. Lo voy a empezar mañana a las 10:30, ¿eh? Mañana a las 10:30 tengo directo. Tenía a las 10, pero me ha surgido un imprevisto. Me ha salido un paciente por la mañana. Ay, gracias. Yo estudié psicología, por cierto, DR, en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, que he hablado de ella en algún vídeo y es un poco característica. Mañana, como decía, empezaba a las 10, siempre empezó a las 10, pero bueno, mañana me ha surgido un paciente a última hora, empiezo a las 10:30 y se va a venir conmigo un amigo mío que es matrón, es decir, enfermero con la especialidad de leer, y, y se va a venir conmigo porque además es estudiante de psicología y le interesa mucho este tema, amante de la psicología, así que se va a venir conmigo a comentar aquí algunas cositas mañana, ¿vale? Así que mañana a las 10:30, cuando acabe sobre la UNED, ¿vale? Hablamos en otro momento sobre la UNED, ¿vale? Que es una pregunta larga, ¿vale? Y muchas gracias a vosotros. Sabéis que el que me necesite, paso consultas online también, que me escriba por privado. Y sabéis también que tenemos una zona de suscriptores para el que se quiera unir. Son 3,5 € al mes para que, bueno, pues el que no quiera una consulta y lo necesite, pues tenga ese espacio para comentarme sus problemas, que les mande yo vídeos para ese problema y hacer un seguimiento. Y sobre todo, lo más interesante a mí me lo parece, que yo soy de Alicante, que podáis entre vosotros incluso sentir ese apoyo de un grupo, ¿no? Es un poco también la idea de ese espacio de suscripción, ¿vale? Que quiera lo tiene también en mi perfil. Y chicos y chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Mañana a las 10:30, otra vez, 10:30, 10:40, ¿vale? Para no ir agotado, ¿vale? Un abrazo y un placer a todos, de verdad. Estoy súper encantado con vosotros. Adiós, adiós. Adiós, adiós.